Del Banco Mundial, Joseph Mubiru Kisito. Muchas gracias. Good afternoon. Buena tarde a todos. Oh, buena tarde, buena tarde. Suscitan tanto interés en este momento como la del uso de tecnologías modernas de información para hacer más efectivas, para hacer más eficientes estos procesos. Se habló mucho en la sesión anterior sobre las tecnologías modernas, pero la pregunta es, ¿cómo es que podemos establecer que los gobiernos tengan buenas condiciones de aprovechar de estas herramientas para lograr un mayor impacto en la entrega de los servicios públicos? Para obtener una respuesta, tengo el honor y el agrado de presentar dos colegas del Banco Mundial, que nos hablarán de los esfuerzos de la institución para diagnosticar la capacidad de los gobiernos para adoptar estas tecnologías. Primero, tenemos la colega Kimberly Jones. Kimberly es especialista senior en el sector público y líder global de GovTech en la práctica global de buen gobierno del Banco Mundial. Su trabajo se centra en la transformación digital de todo el gobierno, la gobernanza digital, la prestación de servicios y la participación ciudadana. Tiene muchos años de experiencia trabajando en temas de tecnología y desarrollo de soluciones, reforma institucional y de políticas, y ha contribuido a una serie de informes que abordan cuestiones de gobernanza, incluida la carga administrativa, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Jem Denner es especialista, líder en la práctica global de buen gobierno del Banco Mundial. Jem ha contribuido a la modernización de los sistemas de información de gestión financiera pública y los programas de gobierno digital en más de 60 países durante las últimas
las últimas 2 décadas. Tiene una amplia experiencia en diseño de sistemas y desarrollo de aplicaciones en proyectos del sector público y privado. Sin más preámbulos, quisiera invitar a Kimberly Jones para empezar con la presentación que ya está en la pantalla. Kimberly, please. Gracias, bonita tarde a todos los intervinientes. Gracias por invitarme a hacer uso de la voz hoy. Yo y mi colega Jane estamos encantados de participar en esta panel de GovTech, el índice de madurez de GovTech y en esa transformación digital. El GTMI captura el estado actual de las cosas en esa transformación digital de nuestro quehacer en más de 190 economías. Entonces, ¿qué es GovTech o tecnología y la gobernanza? Con esta postura sabemos que se define el concepto como el enfoque del gobierno hacia la modernización del sector público, que es promotor de propuestas simples, eficientes, teniendo como elemento central las reformas. Nos enfocamos en 3 pilares de la modernización del gobierno, entendiendo holísticamente al gobierno, que se centre en la accesibilidad y universalidad del acceso de estos servicios para los usuarios en gobiernos y en la administración. GovTech como concepto es el efectivo uso de tecnologías disruptivas, por ejemplo, la inteligencia artificial, el aprendizaje de las ciencias de las computaciones, son plataformas de data públicas, se promueve el uso de datos públicos por los sujetos individuos y entes, otros entes. Bueno, somos quienes apoyamos a las startups, empresas nuevas con GovTech ecosistémicamente. Desarrollamos instrumentos de innovación como respuesta a los desafíos que enfrenta el sector público. El concepto del gobierno digital y GovTech, estos conceptos han existido desde hace décadas. GovTech es la iteración o es la definición más importante en las reformas. Se enfoca y centralmente es en los servicios del sector público que está transformándose en su totalidad para llegar a un sistema transparente gubernamental. Un socio de GovTech, tenemos un apoyo de estos aliados, hay un fondo, un fideicomiso, y este fondo con múltiples donantes se enfocan en 3 pilares que motivan nuestros esfuerzos. Hay el primer componente es analítico y liderazgo de pensamiento, hay investigación de políticas públicas, el ejercicio de este derecho positivo y el impacto del GMTI o GovTech. Segundo, también otro componente son los bienes públicos globales. Y el tercero es que somos proveedores de conocimiento, soluciones que cumplimentan la esencia del uso disruptivo de estas tecnologías en su naturaleza piloto. El otro componente es el compromiso regional y a nivel país. Hay datos diagnósticos, desarrollamos competencias, tenemos prototipos, conceptos y pruebas varias que son la respuesta a los desafíos que pueden utilizar nuestras economías y pueden implementar programas de GovTech. Siguiente diapositiva. Como parte de esta siguiente laminilla, queremos ver que en estas alianzas podemos proveer diagnósticos, diálogos o debates sobre los diagnósticos para las distintas economías parte en Latinoamérica y el Caribe. Gracias. Siguiente diapositiva. Quiero darles un ejemplo y hago hincapié en lo siguiente, es el SOL o SOL. Es una aplicación desarrollada para adquisiciones de gobierno. Esta aplicación se desarrolló en un software de fuente abierta y facilita el proceso de adquisiciones de los gobiernos y monitorea en tiempo real. El resultado es una capacidad mejorada para auditar y ver cuáles son las lagunas, logrando una transparencia de inicio a fin en toda la ciclicidad de transparencia y gobernanza. Esto es un poco de lo que hemos estado generando. Nuestro trabajo analítico y el enfoque analítico de esta ponencia, ahí tenemos el índice de madurez del gobierno, el GTMI. Hay 46 indicadores que constituyen ese índice. Hay, como les comenté, están los índices y es el promedio que califica a los otros 4 componentes. Está el índice del gobierno o el CGSI. Estamos dialogando sobre estos temas de información, gestión de recurso humano a través de la informática, adquisiciones
aplicaciones en línea, el uso de la nube, operación, interoperabilidad de plataformas y sistemas. El segundo punto es el sector público y el entregable o PSDI. El PSDI está constituido por portales en línea, cualquier tipo de información en línea, archivos en línea. Tercer punto es el índice de compromiso de la ciudadanía, que mide también qué pasa con las plataformas de data abierta para que haya más interacciones entre la ciudadanía, que obtengamos a través de este medio la retroalimentación para publicar los resultados de este esfuerzo. También tenemos el GTEI, que es ese índice de GovTech, en donde vemos qué pasa con las instituciones, estrategias políticas públicas, que son lo que es el cimiento de GovTech. También ya vimos qué pasaría con el ID digital, la identificación digital y otras áreas. El índice nos posibilita en la práctica diseñar nuevas políticas y programas públicos. Es una puerta, un umbral de acceso para esta materia. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, sé que hay muchos índices de la gobernanza digital que se han generado gracias a los académicos, sector público y privado. El índice mide el estado de las cosas en el gobierno digital. Quiero darles un ejemplo. El índice desarrollado por las Naciones Unidas es uno, hay otro de índice global de innovación, ahí están los índices de la OSD. Todos estos índices constituidos son útiles y ahí están constituidos por varios elementos porque se centran en sectores específicos y estos índices se han medido de manera diversa por diversos entes. Hay unas lagunas detectadas. Vimos que no había un índice global que capturara desde el cimiento que estaba pasando con GovTech. Con un paquete de datos confiable desarrollamos un índice maduro y eso acota la brecha. Los resultados del estudio del 2020 que comparto en la matriz de datos en la pantalla es el paquete de datos, es una toma fotográfica de la matriz de datos del 2020. Debido a la pandemia les comento que tuvimos que poblar esta información utilizando datos de dominio público de distintos sitios de gobierno. Algo que quiero aclarar es que este índice no califica economías, las agrupamos, las hacemos consolidados dependiendo de la medición de madurez. Hay Grupo A, el Grupo A son líderes de GovTech, Grupo B como economías tienen un enfoque distinto de lo que es GovTech, C hay un enfoque específico de GovTech y D son economías que tienen un poco interés en el GovTech. Vemos las calificaciones por desempeño de los involucrados, vemos área por área que ha pasado a nivel global, identificamos las mejores prácticas y detectamos áreas de mejora. En la siguiente laminilla vemos una panorámica global que enmarca los resultados a escala global. ¿Puede retroceder una diapositiva, por favor? Una laminilla atrás, por favor, en donde está el mapa. No, discúlpenme. Aquí está el mapa. Gracias. Entonces, como pueden visualizar, en una vista previa ven los resultados que son de impacto. Tenemos 43 países en Grupo A clasificados. 22% utilizan soluciones digitales avanzadas. Esto demuestra las mejores prácticas en las 4 pilares focales de GovTech. Ahí se incluye a México, 59 países en Grupo B. Estos países del Grupo B son promotores significativos de inversión en áreas del sector que utiliza GovTech. Ahí está Costa Rica, Ruanda, Egipto, Polonia. 63 economías o el 62% son del tipo C y están trabajando en fortalecer su desarrollo GovTech, incluida Etiopía, Algeria, Zambia, entre otros países como el de Venezuela. Aquí hay otros países medidos. Esta información data del 2020. Vemos en general qué pasa con el índice global. Ahí vemos las República Africana, Somalia hasta Yemen en otra ranking. Quiero compartirles mensajes fundamentales en este momento. En sentido general, vemos que hay buenas prácticas en todas las instancias o niveles que trabajamos para generar ese índice o reporte objetivo de madurez de este índice. Quiero resaltar puntos. Primero, hay compromisos fuertes en alto nivel, adjudicación de recursos humanos, materiales, administrativos para este viaje hacia la digitalización. La interconectividad o operabilidad en esta transformación
adaptación al mundo digital e intercambio de información es necesaria a nivel horizontal y vertical. Hay servicios electrónicos de operaciones mayores que son incluyentes y plurales. En cuanto se trata del compromiso de la ciudadanía, vemos que las plataformas multifuncionales posibilitan la comunicación bilateral entre la ciudadanía y el gobierno, que posibilita que la población haga uso de la voz, nos enfoca en la transparencia y la responsabilidad y rendición de cuentas. Se logra la escalabilidad de estas tecnologías en los sectores varios, porque debemos hacer el mejor uso de las tecnologías en todas las áreas, día a día, consuetudinariamente, en el ejercicio de nuestra función. Los datos son la llave para que abramos la puerta al mundo digital. Un gobierno abierto digital puede ofrecer nuevos servicios y dotar de mayor valor a sus gestiones. El desarrollo de GovTech requiere un diseño, un desarrollo ecosistémico para mejorar las soluciones e implementarlas. Estos son los mensajes fundamentales que quiero comunicarles. Ahora hará uso de la voz Jen, mi colega, para compartir ejemplos regionales del informe del 2022 del GTMI. Jen, por favor. Muchísimas gracias, Kimberly. Espero todos puedan escucharme. Para dar continuidad a la ponencia de mi colega, en la siguiente laminilla, Kimberly resumió la información muy bien. Creo que hay expectativas y hay del GTMI, de este índice. Esperamos primero tener un entendimiento mejorado de la madurez del índice en más de 190 economías mundiales, en 4 áreas o pilares centrales. Lo que es muy, muy importante es que seamos prácticos en el uso de las plataformas. Las plataformas se actualizan con cierta celeridad y cada 2 años hay una mejora. Analizamos con estas plataformas las tendencias que posibilitan que visualicemos las mejoras, las prácticas, que aprendamos unos de otros para lograr que esto se implemente con las innovaciones como solución en su escala. La versión 2022 se enfoca en las mediciones que ya se mencionaron. Ese proceso de medición inició con consultas internas, externas, con terceros involucrados y paralelamente queríamos beneficiarnos de generar o enviar una encuesta en línea para recaudar data. Al cierre de este mes obtuvimos o generamos un portal para visualizar la data de manera interactiva y fácil para el usuario. En esta laminilla, en esta presentación, queremos enfocarnos en Latinoamérica y el Caribe, obviamente, pero quiero darles una panorámica general de lo que se obtuvo con la información del 2020. Estamos finalizando ahorita el cálculo o el índice para el 2022, pero con base en los hallazgos iniciales en las pesquisas, como ya lo mencionó Kimberly, el sentir es que a nivel regional vemos que la región ha avanzado muchísimo como se esperaba por tendencia y por tradición. Vemos que se utiliza esto en el sector PFM y en varios sectores durante muchos años. Por ejemplo, a nivel regional, la LCR, Latinoamérica y el Caribe, es una de las regiones que iniciaron beneficiándose por todo el apoyo generado por las soluciones ofrecidas a nivel digital. En la década de los 80 arrancó esto y tuvimos otras economías participando. Los resultados muestran con claridad que hay inversión importante para desarrollar estos sistemas, los canales de envío de servicios, hay plataformas desarrolladas que han sido muy progresistas, comparamos entre regiones y países. También somos facilitadores, posibilitadores. Aquí vemos a todos estos países que tienen que aventajar, ¿no?, con el uso de la tecnología para lograr la innovación regional. Esto es muy, muy importante y tiene su efecto. Estoy seguro que en el reporte del 2022 actualizado, el panorama de estos mapas era similar y bueno, se generará en su momento. Esta matriz de datos nos muestra minucia, el detalle del índice, cómo calculamos el índice país por país, economía por economía. Vimos los detalles y creo que fue el momento idóneo y resaltamos la información en la matriz de información. La mitad de las economías en la región están en la clasificación de grupos A o B, lo que significa que tienen una calificación muy alta de avance, tienen adjudicación de recursos para el desarrollo gubernamental que se ha visto durante los años reflejado. Hay oportunidades
¿saben? Hay oportunidades en otras economías, hasta en otras economías que muestran un progreso. Vamos a analizar la minucia de cada sector en otro reporte actualizado posteriormente. Enseguida, pues sí les comparto qué pasa con la panorámica calificación del país anfitrión de México. Ahí tenemos la calificación, se coteja la información 2020, 2022, las tendencias, las proyecciones, lo esperado. Ahí está en la matriz, vemos los resultados de la encuesta también, está en su rubro. México, como pueden ver, está en la calificación de países en el tipo A, es uno de los países punteros o líderes gracias al progreso que han visto en 4 áreas centrales en la encuesta enviada. Nos dimos que hubo un uso de plataformas compatibles, herramientas que están apoyándonos con todos los sistemas. Es un buen caso práctico de estudio. También estamos trabajando en la promoción de otras Open Data o fuentes abiertas de información para que los entregables se envíen a los canales adecuados y lleguen en los ambientes digitales correctos. Lo verán en los datos de la encuesta que obtuvimos y los estudiarán en su debido momento a nivel individual. Podremos ver ahorita la calificación general en sus múltiples facetas o dimensiones. Ahí se muestra la calificación, hubo la medición hace 2 años y la presente. El nuevo paquete de datos que se califica es esto. Vemos sector por sector, teníamos 150 campos que poblar con data, con información. Ahora tenemos 151 campos que poblar con data, con datos. El nivel de escrutinio es bastante fuerte, vemos las respuestas y ya podemos tener un mapa claro y profundo de los detalles. Vean la calificación, ahí hay un dato de sistemas de reportes. Se mide el desempeño del uso de estos sistemas y esto puede mejorarse. El nivel de uso de los servicios medidos nos posibilita generar una mejor coordinación. Aparentemente estas son áreas o nichos de mejora que son los resultados que nos arroja la encuesta. Es importante resaltar y darnos cuenta que una vez que se envía una encuesta a 150 países nos dieron respuestas. 134 países completaron o nos contestaron las encuestas en un periodo de meses. Les dimos a las economías suficiente tiempo para contestar, pero nos dimos cuenta del nivel de interacción. Hubo 158 funcionarios de gobierno que en algún momento, fueron parte de esta encuesta o ejercicio. Algunas economías ya estaban listas para lograr la compilación de datos, ya estaban estableciendo sus mecanismos internos para comunicar, coordinar los esfuerzos y se logró esa comunicación entre intervinientes con gobierno. Ha sido muy fuerte el proceso y se ha utilizado esa información en algunos países. Apenas inició la comunicación, nos planteaban algunas economías preguntas a nosotros, los países o los gobiernos nos preguntaban, oiga, usted, ¿dónde consigo esta información? Pues tuvimos ese tipo de diálogos con nuestras contrapartes, se comunicaban con nosotros. Sabemos que las instituciones trabajan con sus sistemas, con sus plataformas. Tenemos que asegurar que los que usen esas plataformas tengan los mecanismos para realmente llevar la transformación a algo fáctico. Es muy útil llevar esto a la práctica, al ejercicio. Así podríamos ya aprender todos de las reacciones y experiencias de cada economía miembro. En la línea de tiempo aquí, del 2022, vemos las actualizaciones de información y se resume todo en esta línea del tiempo. Empezamos en noviembre del 2021. Le dedicamos meses a un proceso de consulta. Hubo 9 entes que participaron de las Naciones Unidas, del desarrollo económico y otros intervinientes fundamentales del análisis. Trabajaron los bancos para ver cuáles eran las mejores prácticas. Les enviamos en una encuesta nuestra lista de preguntas y les pedimos su retroalimentación en respuesta en esa forma que nos generó indicadores, o por lo menos algunos de los indicadores que ustedes observan. Con base en los indicadores, nos encargamos de generar una encuesta, objeto de revisión, que se envió en línea durante el mes de marzo. Se invitó a 190 economías, sin excepciones. Paralelamente decidimos enviar
un proceso de implementación piloto del GTMI para generar esa encuesta. Fue una encuesta secundaria enviada también para medir el GovTech a Brasil, se envió a 9 economías, se envió también esta encuesta secundaria a México y a quien tuviese interés. Y nos dimos cuenta que otras economías tenían interés en esta paralela encuesta y compilamos datos en esas 2 vías. Nos llevó meses y meses, recibimos peticiones de economías y terminamos la compilación de datos y de información al cierre de julio, que se prorrogó a mediados de agosto. Tuvimos que trabajar en la validación de datos. Compartimos las economías, nuestros resultados, los resultados de encuesta, resaltamos algunos datos, algunos datos que no eran, como una constante. Les pedimos a las economías su información, compilamos, actualizamos, corregimos el informe y eventualmente en septiembre logramos obtener datos estables, paquetes de datos para hacer un cálculo del GTMI, de nuestro índice. Bueno, obtuvimos indicadores de las Naciones Unidas y otras agencias para medimos nuestros recursos, como ustedes bien saben. Y trabajamos con los indicadores que obtuvimos la semana pasada y los estudiamos internamente y esos índices los estamos estudiando para un tema de ciberseguridad y sus complejidades. Queríamos resultados que nos favorecieran la generación de este índice y veremos qué pasa en el 2022. Enseguida vamos a hacer públicos los resultados de este informe el 2022. Se va a subir al sitio web, a la interfaz de usuario. Vamos a estar ordenando y organizando la presentación de esta edición del informe. Ya lo verán en su momento. Vamos a hacer de dominio público, de conocimiento público los resultados con un segmento de mejores prácticas, casos de estudio y otros análisis, capítulos con análisis de Nigeria y otros países para ver también cómo se actualiza nuestro índice de digital. En los siguientes meses lo veremos. Para resumir, seré breve, aquí fue un trabajo arduo, un ejercicio fuerte con encuestas, plataformas varias fueron utilizadas entre marzo y julio. Compilamos tanta data y convocamos a funcionarios de gobierno para que nos hicieran preguntas, cuestionaran el índice, bajo escrutinio, vimos qué pasaba. Compilamos la información de 145 países y es la primera vez que logramos el nivel de participación de todas estas economías. Lo agradecemos. Hubo más de 100 funcionarios de gobierno participando, 850 y más de 164 países, compilamos data de todas estas economías y ahí ya obtuvimos el paquete total de datos para los países intervinientes. Ahí les digo, 850 funcionarios públicos estuvieron conociendo, 164 naciones, muchas economías estuvieron ahí hasta agosto, compartieron los datos, los compartimos en un paquete de datos a los gobiernos centrales que también son parte de la encuesta y compartimos los resultados del GTMI. Quiero compartirles esta laminilla con una lista de preguntas y quiero resaltar algunas. En el dato actualizado del 2022 nos hace analizar estos 14 indicadores o esta lista de indicadores que ven. Tenemos una plataforma, hay estrategia y tratamos de explorar. Y nos preguntamos cómo están utilizando las plataformas, cómo nos da poder, cómo nos empoderan las plataformas, generan reportes, nos actualizan qué se ha hecho con las plataformas, cuáles son los ahorros, queremos ver si hay algún beneficio, cuáles son los mecanismos de gobernanza para gestionar esta plataforma. Hay un tercero que audita o monitorea el uso de estas plataformas, hay canales de entregables de servicios, quién utiliza esos canales, cómo lleva el ejercicio el gobierno y cómo se utilizan las plataformas en general, la participación de la ciudadanía. Vemos todas estas listas, hay retroalimentación, qué mecanismos de retroalimentación hay, posibilitadores, quiénes son los posibilitadores, los entes digitales, las agencias de gobierno, los programas, cuáles son los programas, nos preguntamos, ¿son obligatorios los programas? ¿Está involucrado el sector privado? ¿Hay un programa de innovación para los distintos sectores? ¿Qué estrategias hay?
qué documentos se tienen actualizados, hay enmiendas a los documentos, a los instrumentos de trabajo, qué enfoque tiene el gobierno cuando de transformación digital se trata. Por eso con esta panorámica podemos visualizar qué es lo que está pasando en cada segmento. También al ver esta matriz de información nos enfocamos en el sector privado, en esas pequeñas empresas que arrancan, esas startups. Somos promotores del desarrollo de esos sectores. Queremos que haya también mejoras en adquisiciones, público-privado, con el uso de tecnologías disruptivas. Estamos tratando de verificar qué pasa en cada nicho con todos estos indicadores que son fundamentales. Cada indicador fundamental que pueden ver en la lista, una vez que si tú palomeas o dices sí a esta encuesta, en lugar de no, eso nos genera indicadores, dan respuesta a las preguntas y las respuestas están ahí como base, como la evidencia. Vemos qué pasó con el uso de las plataformas, en lo digital. Pues si vemos el detalle de minucia, de detalle, con más de 40 indicadores que nos posibilitan medir qué pasa en país por país. No, esto es generador de un paquete de datos secundario que es importante para quien redacta la ley, para el legislativo, para los que están como profesionales trabajando en estas disciplinas, para que veamos cuáles son las mejores prácticas entre gobiernos. Es un colegiado gubernamental. ¿Qué se está haciendo? Aquí hay presentes más de 90 países en esta información. Quieren saber qué pasa en el desarrollo de infraestructura, arquitectura. Con esto trabajemos, pero con base en la evidencia. Ahí están los datos abiertos, el uso de tecnología disruptiva. Creo que las preguntas aquí en la lista pueden lograr la expansión de nuestra visión de todo este horizonte. Hay preguntas relevantes que se plantearon y entendemos el uso de los sistemas y cómo se gestionan en más de 190 economías. La funcionalidad no nada más es eso. Paralelamente están las operaciones en tesorería, sistemas desarrollados, canales electrónicos, gestión de adjudicación de recursos públicos. Para las PFMs, vemos que este paquete de datos ya es de su dominio para que puedan visualizar qué está pasando sistemáticamente en cada país rubro por rubro. Trabajamos con Open Data, qué tipo de servicios hay, qué pasa con las instituciones. Creo que con esta información podremos ver que es útil para cada uno de nuestros sectores y áreas de interés. Aquí está toda esa información en el documento. Como conclusión, ahí tenemos el paquete de datos del 2022, que es prueba plena o evidencia. Vemos las 4 áreas de enfoque, cómo van a trabajar los profesionales con esta información, el legislativo cuando redactan la ley, cómo vamos a trabajar con base en esta información en los años futuros. Seamos contribuyentes, compartamos entre nuestras economías las experiencias, seamos facilitadores. Trabajemos en nuestros talleres, hablemos, debatamos, trabajemos y organicémonos. Por último, quiero informarles que el Banco Mundial está ya trabajando en sus diligencias. Tenemos el paquete de datos del 2020-2022. Ya define cómo adjudicar los recursos para ser llevados al ejercicio en los siguientes 2 años. Nosotros en el Banco Mundial utilizamos este sistema para nuestra operación. Esta plataforma será lanzada al cierre de este mes de nuestra parte para simplificarle la vida a cualquier usuario que tenga interacción con estas plataformas y que mejore su entendimiento. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué surge de la indagatoria? ¿Qué son las pruebas? ¿Cómo se subsanan las lagunas? Y será de gran ayuda el uso. Esperamos que los datos actualizados del 2022 sean utilizados para seguir desarrollando y acotando las brechas que hay entre economías. Trabajamos con base en los indicios, compartimos las mejores prácticas con las economías y trabajemos con las partes interesadas. Estos datos se actualizarán cada 2 años, como se prometió, para actualizar este índice de tecnología gubernamental. Gracias por su atención. En las siguientes 4 diapositivas se las muestro brevemente. Son casos prácticos de varios países. Como pueden ver, esta información será actualizada para la futura edición. Gracias por su atención.
Jen y Kimberly, muchas gracias por sus presentaciones. Tenemos ya una pregunta que nos hicieron en línea, 2. La primera es sobre las mediciones cualitativas y cuantitativas. ¿Cuáles son las condiciones de las medidas y cuáles son las medidas cuantitativas y cualitativas? ¿Hay algún método que combine ambas, tanto mediciones cualitativas y cuantitativas? También, ¿cómo interpretamos a los indicadores que utilizan las encuestas? La siguiente pregunta, bueno, la voy a leer en español. Y también pueden utilizar su receptor de traducción. Gobierno digital, gobierno electrónico. ¿Es la transformación digital el medio para llegar a una óptima implementación del gobierno digital en nuestros países? So is that transformation, digital transformation, the best way to reach digital government implementation in our countries in Latin America? So I think you can go Creo first with those questions que and primero while nos the pueden audience gets contestar ready esas with preguntas y una vez que se respondan podemos seguir. No quiero pasar mucho tiempo en esto. Jane, ¿quieres empezar con? Yo voy a empezar con la primera pregunta. Bueno, en relación con el tipo de indicadores y qué están midiendo y en términos de indicadores cuantitativos y cualitativos, yo lo voy a tratar de explicar. Hay una gran cantidad de indicadores que checan la presencia de algo. Debido a que la plataforma está disponible o la institución puso asequible otra plataforma, hay más preguntas sobre cada indicador clave y se relacionan a si hay alguna evidencia de un servicio cualitativo o sobre el desempeño cualitativo de una plataforma o de un negocio, por ejemplo, si hay algo publicado en el sitio web, si hay algún informe. Bueno, esas preguntas nos dan muchos vislumbres sobre qué países están llegando a la solución de estos problemas, porque hemos encontrado que algunos países están encontrándose con muchos informes en la web y no se pueden ver las ligas, los vínculos. Y bueno, si pueden visitar la web, los usuarios pueden visitar directamente por ellos la web. Pero si dicen, no, este no es un informe público, esto es confidencial, está bien, pero algunos países se sienten tímidos para compartir sus resultados o desempeños en diferentes plataformas, incluyendo los servicios. Y en muchos países están diciendo, no, todavía no lo subimos, es porque todavía no comparten su información. Pero esto sería muy útil porque los utilizaríamos en las calificaciones de GMTI y ahí nos diría que unos países bajarían de un grupo superior a inferior o viceversa. Y es parte de nuestra encuesta porque para nuestra perspectiva no es suficiente declarar sí, hay un sistema, sino demostrar el uso del sistema. Y esta es la filosofía del 2022 y las futuras tecnologías. Espero que haber respondido la pregunta. Gracias, Jen. Me voy a enfocar en la segunda pregunta o cómo interpreté la segunda pregunta y eso va dirigido a la implementación y el camino de la transformación digital. Creo que en los últimos años he visto qué tan crítico es la tecnología en el desarrollo, pero también el servicio resiliente que debe de haber para dar el servicio. Al inicio, hablé sobre la transformación del gobierno actual a uno digital. Es el viaje digital, uno que nunca termina. Siempre surgen las nuevas tecnologías y siempre surgen nuevas soluciones, conceptos y soluciones. Así que siempre está cambiando.
Pero la pregunta en relación a la implementación es exactamente a lo que se refería Jen. Es una cosa tener la estrategia y segundo, implementarla, ya sea un software nuevo o es una coordinación, colaboración, y ahí la gerencia clave juega un rol importante, como por ejemplo en nuestro banco. Sí sabemos qué países han trabajado en la implementación y cómo han apoyado a los usuarios. Muchísimas gracias. Preguntas, comentarios. Si no, quisiera aprovechar de mi posición. Jem and Kimberly, while the audience Jen y Kimberly, mientras que la audiencia se prepara para hacerles otra pregunta, me gustaría preguntarles. Ahorita tenemos una sala llena de los contadores más influyentes públicos en la región. Sabemos que sus responsabilidades en preparar información financiera que sea útil para la toma de decisiones y para tener a los funcionarios comprometidos a la rendición de cuentas. ¿Cómo es que podemos contribuir con nuestra influencia para usar los resultados de una encuesta y progresar en el uso y en la adopción de las tecnologías digitales en la región? Gracias. Bueno, voy a empezar, si me lo permiten. Como saben, he tenido el privilegio de trabajar en diferentes países de la región. Es impresionante ver, por ejemplo, que la región caribeña es la más destacada en usar las tecnologías en la región. Por ejemplo, hay otros países miembros de las Naciones Unidas y de otras agencias, pero siempre se encuentra la oportunidad. El reto es la diversidad de plataformas. Es por ejemplo, del desarrollo de software y de las plataformas. Y, por ejemplo, se pueden utilizar, pueden usar esto para sus transacciones, y si hay algún mecanismo de monitoreo de desempeño. Bueno, esa es una pregunta de todos los países clientes con los que trabajamos, porque ellos sabemos que, por ejemplo, hay una solución del FMI. Todo el mundo tiene sistemas y en una medida estas plataformas mejoran la rendición de cuentas, la calidad del importe, de los datos. Y, por ejemplo, nuestras agencias internacionales tienen acceso a sistemas para monitorear las transacciones y hacer la auditoría y crear sensores y utilizar la inteligencia artificial y el machine learning y transaccionar la información de informaciones públicas y privadas que son importantes y críticas para mejorar las habilidades digitales de las organizaciones y de instituciones públicas. Por lo tanto, se necesita crear datos públicos y se puede crear a través de los datos públicos de gobierno, a través de herramientas sofisticadas. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el último ponente antes de nosotros dijo que en México, y al igual que en otros países, es básico detectar el uso de datos para mejorar la eficiencia de las tecnologías y para detectar otras funciones que emergen. Es importante para los contadores y para ver también las personas y ver el análisis de datos. En vez de depurar datos, se enfocan en el análisis de datos para ver patrones de gastos. Hay planes, hay desviaciones. Las herramientas digitales les ayudan para visualizar mejor los datos y tomar mejores decisiones y monitorear el desempeño de la plataforma. Creo que mucho del apoyo es la transformación digital en la región. Esto puede aportar mucha contribución a toda la agenda global. Esa es mi respuesta. A lo mejor Kimberly puede complementar.
Sí, es una respuesta muy amplia, Jen. No tengo nada que añadir más que algunas cuantas sugerencias para ver esos factores facilitadores y también cómo fundir lo cualitativo con cuantitativo, porque no solo por tener una plataforma es que se pueda potencializar el uso en finanzas. Tenemos que ver la operabilidad e intercambio de datos. Por ejemplo, si hay diferentes capas en un sistema, eso puede constituir un obstáculo en la compartición de datos. Les agradezco a Kimberly y a Jen por su presentación, por mantenerse dentro del tiempo. Gracias.